Es que siempre me hacen hablar. ¿Será que lo haces bien? Soy Valentín Roma, soy el director de aquí de La Virreina. Estoy encantadísimo y no es una fórmula hecha, sino que estoy encantado de que Argibris sea de aquí. Aparte de todas esas cosas absurdas que me dedico del arte, yo soy escritor y adoro los libros. Y si hay alguien que sabe hacer libros de artista en este país, es esa señora que se llama Rocío Santa Cruz. Entonces, que esté Argibris aquí con tantos compañeros y con tanta gente, me parece una pasada. O sea que solo os quiero dar la bienvenida, os quiero dar un abrazo muy fuerte y nada, que veáis las exposiciones, que paséis por los debates tan fantásticos y va a ser un par de días gloriosos, que se dice. Gracias. Rápidamente, nada, queremos daros las gracias por acompañarnos. Hoy empieza la 13ª edición de Argibris, que ya son muchos años, y que siempre hemos querido pues, que tenga unas actividades, ¿no?, paralelas a lo que es la feria, que enriquecen nuestro programa, ¿no? Este año tenemos más editores que nunca. Hemos batido el récord de 105 editores, no, da igual. Tenemos 105 editores y artistas participantes en Argibris, que podréis a partir del viernes ir descubriendo la feria hasta el domingo. Muchas actividades, muchas presentaciones. Y también no quiero olvidarme de dar las gracias a Antón Reixa, que mañana a partir de las 9:30, cuando el sol, cuando empieza a oscurecer, ¿no, Antón? No lusco fusco, que decimos, ¿no?, empezará su performance abajo en el patio de La Virreina, a la que también estáis invitados. Y sobre todo, este año el seminario, que es muy importante para nosotros, este seminario, estas charlas, porque enriquecen el programa y porque también creemos que es una manera de toda la comunidad Argibris, ¿no?, que ya está formada por más de 300 editores, artistas, ir entrando en el conocimiento de todo el mundo de las publicaciones de artistas. Este año especialmente es un año que yo quiero agradecer a los dos coleccionistas que nos acompañan, porque no es fácil. Siempre solemos contar con instituciones que participan en los seminarios de Argibris, pero este año hemos conseguido que vengan dos coleccionistas muy importantes que no se dejan. Así que yo creo que tenemos la oportunidad de que hoy vamos a tener aquí en esta primera mesa a Gabriela Cendoya, una coleccionista, muchos ya tenéis relación con ella, la conocéis, con una colección realmente muy impresionante y muy interesante de fotolibro. Y en la segunda mesa está José María Lafuente, otro coleccionista que tampoco se deja nunca y que, lo hemos como medio engañado esta vez y también lo tendremos para hablar de su colección excepcional de publicaciones y su archivo. Isabel está también con nosotros. Isabel Bordes está acompañándonos desde la Biblioteca del Reina Sofía, una gran biblioteca, una gran institución, y también creo que es muy interesante poder preguntarles, ¿no?, de qué forma, ¿no?, coleccionan, de qué forma organizan las colecciones. Y después también en la segunda mesa estará Teresa Grandes del MACBA, dialogando junto con Miquel Molins y José María. Y no quiero olvidarme de Tonia Mengual, que ha querido y se ha prestado a modelar esta mesa con dos personas que también creo que conocen muy bien todo el mundo del fotolibro, ¿no? Y nada más, os esperamos en Argibris y muchas gracias. Me toca a mi, no? Bona tarda, moltes gràcies per venir. Donar les gràcies a La Virreina, a Argibris, a Rocío per plantejar tot això, no?, i per obrir aquest espai on podem parlar i on podem aprendre d'una cosa que ens apassiona i que ens agrada molt, que són els llibres i en este caso en concreto el fotolibro y el coleccionismo de fotolibro. La Rocío ha fet una presentació de la Gabriela y de la Isabel. Habíamos hablado, ¿no?, que Gabriela Cendoya es coleccionista de fotolibros, pero además es la persona responsable
de que el Museo de Sant Telmo pasase a ser un museo de historia de la historia del País Vasco, a ser uno de los museos más importantes de fotolibro del Estado español. Y la Isabel Bordes, que es la directora de la biblioteca del Reina Sofía. Y Isabel nos va a pasar hacer una pequeña presentación, ¿no?, de los programas que desarrollan allí con respecto al libro. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Virreina, muchísimas gracias a Rocío y a Toni por la presentación y porque esta mesa redonda lleva ya fraguándose desde tiempo atrás. Entonces yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Yo no me he resistido a apoyarme un poco en 4 imágenes, no quiero liarme mucho, ¿no?, porque estamos hablando de fotolibro, un fotolibro sin imágenes. Yo no era capaz de enfrentarme a este momento, ¿no? Y nada, unas breves pinceladas. Creo que coleccionista e institución cultural son 2 piezas, dos caras de la misma moneda, son alianzas claves. El coleccionista es un aliado y la biblioteca debe servir como puente, ¿no?, al exterior. Como diría Pasteur, no hay generación espontánea, ¿no?, y los coleccionistas han existido desde siempre. Y aquí yo traigo simplemente dos frases, aunque nos pueden sonar un poco, sacarnos un poco del contexto arte contemporáneo, pero me encanta, de Leopoldo Chicoñara, que era un coleccionista de historia del arte, y su biblioteca terminó en la Biblioteca del Vaticano. Y aquí una cita de él que dice que un coleccionista apasionado no pierde de vista ninguna de las piedras que quedan separadas en la destrucción de los valiosos edificios. A un coleccionista no se le escapa nada, y eso es la clave para una biblioteca o una institución cultural, que muchas veces se nos pierden muchas cosas por el camino. La definición de colección, además, en la RAE es muy formal, muy aburrida, muy didáctica, y no da lugar al homenaje, que es a la personalidad del coleccionista, que a veces le podemos atribuir características pues, que pueden resultar no halagadoras, ¿no?, tipo obsesivo, pero es que gracias a esa obsesión se construyen las colecciones más inéditas. Y hacen que no se pierdan las piezas que a veces las instituciones vamos a piezas más importantes y se nos pierde la historia por completo, ¿no?, que es eso que reconocía ya Leopoldo Chicoñara, y que luego en una cita Walter Benjamin hablaba de esa, que toda pasión bordea lo caótico, pero la pasión del coleccionista bordea en el caos de los recuerdos. Yo creo que son 2 frases que significan mucho en lo que es la colección. Yo venía aquí a hablar un poco de mi libro, con perdón, en ese puente, esa obsesión que estamos teniendo ahora en la Biblioteca y Centro de Documentación de Reina Sofía por mediar y acercar esas colecciones a través de un programa de mediación que llamamos Casi Libros. Lo tenemos dispuesto en cuatro pilares, cada uno con un nombre muy poético, que igual os puedo liar un poco, pero os invito a que investiguéis en la web recién reformada de la Biblioteca del Reina. Tenemos una aguja imantada, que son programas de visitas, otros libros y eso, haciendo referencia a aquella librería de Ulises Carrión y que acoge un club de lectura. Hemos querido por fin un club de lectura que acoja a través de literatura narrativa, acercarse a lo que está ocurriendo en el museo y a sus colecciones, salirse del margen, que son unas visitas de la colección permanente a través de esos documentos que están tan presentes en los discursos narrativos, en los discursos comisariales, pero que a veces es muy difícil hacer hablar a los documentos, y las vitrinas pueden parecer muertas si no les dejamos hablar. Entonces hemos puesto en marcha unas visitas para hacer hablar y vivir esos documentos. Y me detendría en lo que es mirar de cerca y lo que los aburridos bibliotecarios a veces llamamos programa de formación de usuarios. Dicho así es horrible, pero bueno, con ese nombre poético. ¿Por qué? Porque queremos acercar nuestra colección. Nosotros tenemos una colección de fotolibros, que en nuestro catálogo, hasta hace 2 años, el catálogo era nada visual, así que nos pusimos manos a la obra y empezamos siquiera a dotar de cubiertas a los catálogos para que esa visualidad que tiene el fotolibro en un catálogo de biblioteca pues no lo estuviéramos perdiendo. Y luego hemos creado una pequeña página que es mirar de cerca, y aparte de enseñar
cómo acercarse a las herramientas, a las bases de datos, eso que es más bibliotecario, más aburrido, hemos creado un pequeño programa que es mirar de cerca cada una de nuestras colecciones especiales. Y hemos iniciado precisamente con el fotolibro. Y tiene como varias patas. Una pata más vivencial y que tira mucho de presencialidad, esa presencialidad que estábamos echando tanto de menos, ¿no? Y que por fin estamos aquí dándonos besos y por fin viendo caras y no máscaras. Pues hacemos un taller que nos lo diseñó una asociación que se llama JUL, Hostia, un libro, todo va de libros, y es un taller que se llama Encuatricomía, que organiza en 4 estaciones, magenta, cian, amarillo y negro, y es con una estructura que luego vamos a reproducir con otras de nuestras colecciones. Ahí os traigo solo algunas fotos de esos talleres, ya llevamos unas cuantas ediciones. Hemos adaptado a docentes, hemos adaptado a adolescentes, lo hemos adaptado a familias incluso, la última vez fue a familias con niños a partir de 6 años, y tenemos en una estación azul haces cianotipia, en una estación rosa conoces los principales fotolibros de la colección, y a través de todas esas estaciones cada uno de los participantes se va a casa con un fanzine, ¿no? que ha ido fabricando y ha ido haciendo suyo el discurso del fotolibro, porque todo esto ha nacido un poco retrotrayéndonos a ese momento en el que, seguro que ahora nadie lo confiesa, pero en algún momento de vuestras vidas no sabíais lo que era el fotolibro. Queríamos retrotraernos a ese momento y ser conscientes de que hay gente que no sabe qué es el fotolibro y que solo lo que se conoce se quiere y se protege. Somos una biblioteca pública en la que hay muchísimos usuarios, aunque es biblioteca especializada, a veces triplica los usuarios generales, usuarios que utilizan apenas la wifi, y queríamos acercarnos precisamente a esos usuarios y que se den cuenta de lo que tienen a su alrededor y que entren de otra manera. Aparte, tenemos en maquetación y esperamos en breve publicar una guía del fotolibro que no pretende ser canónica ni establecer cátedra, pero sí acercar cosas del fotolibro, la bibliografía, un poco de historia, un poco de las principales cosas, las principales piezas de la colección de la Biblioteca del Reina, y un vídeo en el que tuvimos la suerte de contar con Gabriela y con otras 9 personas, en el que les pedimos que definieran qué era el fotolibro y eligieran un fotolibro de la colección. No lo voy a enseñar, en breve estará en la web, pero bueno, ahí surgieron ideas muy bonitas, como fue, bueno, por supuesto todas las de Gabriela, que ya nos irá desarrollando. Y, por ejemplo, yo me quedo también con una que dijo Juan Barte, que decía que ahí está la intención. Si está en la intención de un artista llamar a algo fotolibro, adelante. Yo tendré en cuenta que esto es un fotolibro, que a veces en las clasificaciones y en las etiquetas nos obsesionamos y hay que superar esas etiquetas. Y nada, solo quería decir esto, despidiéndome con ese hilo de Ariadna que a veces el bibliotecario, ¿no? Al más puro deseo le damos una línea roja, pero yo creo que un hilo rojo para guiarlo, pero creo que al final es una cinta de Moebius en la que aprendemos bibliotecario, usuario, investigador y no tiene fin, ¿no? Y esto era un poquito lo que quería comentar para dar pie un poquito a... Pues con esta introducción, esta idea, ¿no? Me gusta mucho lo de la persona que colecciona como alguien que recoge todas las piedras, y hablábamos antes, ¿no? Que para mí la definición de quien empieza a coleccionar, de la colección privada, es alguien que empieza a hacer el trabajo que la institución no se da cuenta todavía que hay que hacer, ¿no? Y ahí entra mucho el perfil de Gabriela, y para toda la gente de mi generación que nos dedicamos al fotolibro y que nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, me gusta que nos contases un poco de eso, ¿no? ¿Cómo se empieza una colección y por qué? Bueno, has hablado de obsesión, ¿no? De cosa enfermiza, entonces yo creo que hay un punto también de eso, ¿no? Pero... Luego, como hija de bibliófilo también, o sea, que sí, estoy tirando piedras. Yo reivindico la cosa un poco, en fin, no sé si enfermiza, ¿no? Porque me parece esto, ¿no? Pero sí que, bueno, no sé, un poco obsesionante, ¿no? Cuando se llega a este, digamos, a este grado de esto.
Todo lo que has contado de toda esta mediación de la Biblioteca del Reina, ya quisiéramos en San Telmo, ¿no? Porque San Telmo es un sitio pequeño, ¿no? En fin, dentro de un museo mucho más modesto, pero la intención es la misma, digamos, ¿no? Claro. Pero antes de San Telmo, Entonces, sí. ¿cómo empieza lo que ahora es San Telmo? Sí, ya me iba por las ramas, ¿no? Bueno, ahora aprovecho para decir esto que os he dicho antes, que mi abuela era confusa, difusa y profusa, y yo le he heredado bastante de esto, entonces igual me voy un poco... Bueno, yo empecé a comprar libros, compraba libros de arte y sí que tenía la suerte de tener un poquito de dinero, pues no sé, para poder comprar libros, ¿no? Me empecé por los años 90, por ahí, o sí, más o menos, mediados de los 90, ¿no? Principios y mediados de los 90. Descubrí la fotografía por algunas exposiciones que vi en Burdeos, vivía entonces en Burdeos, ¿no? Que es una ciudad una ciudad muy cultural, que hay museos buenos y buenas librerías, ¿no? Y empecé a comprar libros de fotografía y fui aprendiendo, descubriendo cada vez más, ¿no? Y eso es lo que me enganchó. Yo descubrí un mundo, no sé, lo que se llamó más tarde, lo que llamamos más tarde, fotolibro, ¿no? Ya más tarde, a raíz yo creo que del libro de Jerry Badger y Martin Parr, me gusta decir Badger antes de Martin Parr porque muchas veces hablamos más del otro, ¿no? Entonces, me fue también aprovechando, yo creo, el boom de lo que se llamó el boom del fotolibro y yo descubrí, el fotolibro me abrió muchísimas ventanas. Hablo también muchas veces de emoción porque, ¿no? Para mí es muy importante que me emocione, ¿no? esa relación con el libro, con la obra en general. Pues empecé a comprar fotolibros y salían cada vez más y yo me aprendía cada vez más y descubría cada vez más autores, ¿no? Y unas obras que me parecían muy interesantes, bastante rompedoras, en el fondo y en la forma, ¿no? Entonces, empezaron a acumularse, yo empezaba a comprar por internet, cada vez, ¿no? Libros en Japón, a Estados Unidos, pues en fin, sí, pero eso no era una colección todavía, ¿no? Yo, pues, compraba libros que me gustaban, ¿no? Pero he dicho varias veces que la colección solo empezó como tal cuando empecé a enseñarla a otras personas, ¿no? Y antes de entrar en esto, el formato fotolibro, claro, porque comprabas otro tipo de libros, pero has dicho como compraba que fuiste... libros de arte, cómics también, ¿no? Y que sin entrar en definiciones de si libro de artista, fotolibro, qué es o qué no es, pero ¿qué particularidades consideráis que tiene el fotolibro que lo hace esa parte emocional o específica? Para mí el fotolibro es una obra de un autor que quiere contar pues una narración, o en fin, quiere contar algo a través de la fotografía, ¿no? Entonces hay el autor y luego está el objeto también, ¿no? O sea, que quiere decir que el diseño, el papel, la forma, el tamaño, todo eso cuenta en la obra. No sé, y luego es que cuentan cosas de todo tipo, ¿no? Desde, no sé, los diarios íntimos, que igual pues era como de lo primero que me interesaba, ¿no? Esa relación un poco con el diario íntimo o así, hasta la cosa, no sé, en fin, descubrir mundos y aprender del mundo y de mí misma, ¿no? Eso es lo que a mí me ha traído el fotolibro mucho, ¿no? Abrirme al mundo y a la vez enriquecerme mucho de estas obras maravillosas que tenían los artistas. Yo soy coleccionista, pero sin el autor, sin el fotógrafo o la fotógrafa, pues yo no soy nada. A ver, soy un puente, has hablado de puente, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Yo he recogido y he recogido mucho y ha habido un momento que he podido pues compartirlo y enseñarlo, ¿no? Y aquí entramos en la parte esta de
de colección, de cuando entramos a trabajar con una institución para que se pueda abrir o se Claro, pueda ver todo sí, eso que se acumula, sí. ¿no? Y a nivel institucional, a mí me interesa, a nivel de donaciones, luego hablaremos de la donación de Gabriela, pero ¿qué tipo de donaciones o cómo llega, qué tipo de cosas pueden llegar a una biblioteca? Pueden ¿Y llegar qué se acepta desde y qué no se acepta? infinidad de vías y, hombre, sí conviene porque al final está claro que los recursos también son limitados, entonces aquí tiene que tener un sentido toda la colección, ¿no? La colección dice mucho del coleccionista, dice mucho Sí, luego de la sí, institución sí. y, por ejemplo, en nuestro caso la biblioteca no es una biblioteca por libre, en el sentido es una biblioteca imbricada dentro de un museo con un discurso muy claro, una colección, unas líneas muy claras. Entonces, lo que, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando, aunque siempre ha existido, estamos trabajando en una política de desarrollo de colecciones para establecer las líneas claras por las que debe ir, ¿no? Para que cuando lleguen las donaciones, que pueden llegar desde los sitios más insospechados, desde el usuario que entra por aquí o por la puerta o a través de correos, de mail, de 20.000... pues sí que hay que tener un cierto criterio, ¿no? Para que no se desdibuje. Entonces, y aparte de esa política de desarrollo de colecciones no debe responder solo y no debemos entender museos solo, por ejemplo, a un departamento de colecciones, a un departamento de exposiciones. El museo consta de muchas partes, por ejemplo, un departamento de educación, un departamento de restauración, un departamento de exposiciones. Debe reflejar lo que es el museo en su globalidad, ¿no? Y luego un aliado muy clave también que tenemos, aparte de las donaciones, que lo estábamos hablando antes, es el canje con instituciones hermanas, la Virreina o estoy pensando ahora, por ejemplo, en un museo, en el MUSAC en México, en León, el MUAC en México, en fin, establecemos intercambios de publicaciones. A mí me parecía interesante también por qué se establecen los intercambios, que lo hemos hablado. Sí, bueno, es una manera también de optimizar el tema presupuesto, por así decir, ¿no? También tienes que saber si tú tienes una línea de publicaciones muy potente, tienes otras instituciones que también lo tienen, entonces qué mejor que enriquecer mutuamente nuestras colecciones con ese intercambio que además establece lazos y enriquece las colecciones de una y de otra. ¿Qué nos estamos encontrando de problemas pragmáticos, ¿no? Que pueda resultar curioso? Pues recientemente cambios en leyes de aduanas. Eso nos suponen unas complicaciones para acceder con facilidad, por ejemplo, a las joyas que se producen al otro lado del océano, en Latinoamérica, porque se nos graba muchísimo todos los envíos que llegan, ¿no? Y se complica y ya son tiradas cortas. Pero bueno, esas alianzas que tenemos precisamente con instituciones nos ayudan a superar esas y enriquecer esas colecciones. A mí una cosa que siempre digo que me parece muy clave del formato libro y del formato fotolibro es precisamente eso, ¿no? Que permite que la obra, si entendemos como autoría, obra, viaje, ¿no? O sea, es una cosa que hace completamente ágil y móvil y que se pueda desplazar por todo el mundo. Luego sí están las aduanas y estas cosas, pero que si tenemos en cuenta otro tipo de transportes para obras de arte, es relativamente económico y se consigue que nuestro trabajo tenga, bueno, pues mucho movimiento. Y mayor autonomía también, y mucha ¿no? autonomía, Claro, exacto, sí. exacto. Y volviendo a San Telmo, ¿cómo se establece? ¿Cómo alguien que tiene un montón de libros en casa, cuándo se da cuenta que, oye, esto se me está yendo las manos, necesito que alguien me eche un cable? Bueno, a ver, lo que os comentaba es que la colección, digamos, ha crecido un poco cuando yo le he podido enseñar a otras personas, bueno, fotógrafos, ¿no? También, bueno, el Photobook Club de San Sebastián, que no hablamos de eso, pero se creó con otros Photobook Club, ¿no? Y yo conocí entonces a, bueno, pues no sé, Luz del Basolí, en fin, John Cazenave, yo sigo, que no sé si bueno, sigue en Barcelona o, bueno, no sé, está en otra... Está en Corea, ¿no? En otra cosa, esto. Y todas esas personas, bueno, pues no sé, fue compartir, ¿no? Y vinieron a casa alumnos de fotografía, de fotógrafos, ¿no? Que tenían pues eso, pues clases, una escuela, y venían a casa y entonces era muy complicado, tenía que venir como primero hora y media un grupo, luego otra hora y media un grupo, porque bueno, yo abría la casa encantada de poder enseñarlo, ¿no?
Entonces eso fue rápidamente muy complicado, ¿no? Porque bueno, yo tenía en la casa eso del caos que has estado comentando, ¿no? Cada vez más llena de libros. Y sí que fue natural la idea de compartir, ¿no? También empecé un blog, que tampoco habíamos comentado lo del blog, me siguen viniendo cosas, ¿no? Que hablaba de libros y eso también, no sé, eso hubo un feedback muy importante para mí, ¿no? De gente en Latinoamérica o en Japón que leían el blog cuando hablaba de un libro, bueno, pues o japonés o no sé, en fin, inglés e italiano, ¿no? Bueno, fue importante. Y entonces fue como muy natural la voluntad y las ganas de poder, ¿no? Compartir. Entonces, bueno, a ver, yo barajé varias, no sé, soluciones o por lo menos alternativas, ¿no? A eso. Y bueno, después de varios intentos, digamos, pues ofrecí, digamos, esa posibilidad a San Telmo, ¿no? de recoger, de tener la colección ahí y de que esté al alcance y accesible a todo el mundo, ¿no? Y San Telmo me dijo que sí, en un momento igual de locura o así, no sé si se dieron bien cuenta de lo que les llegaba, porque San Telmo, debo decir que es un museo digamos, de la historia del pueblo vasco, de la sociedad vasca, ¿no? Ahora que, bueno, asume un poco los retos de la sociedad, ¿no? Y entonces el fotolibro ahí, pues bueno, a ver, eran retos de la sociedad, por supuesto, pero no especialmente de la sociedad vasca. Bueno, es un museo etnográfico, antropológico, ¿no? Que tiene unos fondos muy interesantes y tiene un espacio muy interesante, pero no especialmente de fotolibros y contemporáneos, porque al final la colección es muy contemporánea, ¿no? Y dijeron que sí, y empezamos a meter los fotolibros ahí en la biblioteca. A mí me ha gustado la coyuntura que has explicado antes, la causalidad. La causalidad que, bueno, hubo la exposición Fenómeno Fotolibro, aquí está Pepe Fondemora, no sé si Fotocolectania o el CCCB o los dos juntos, ofrecieron la exposición a San Telmo. Y San Telmo primero pensó como que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Bueno. Y en eso llegué yo, con lo que eran 1.400 libros entonces, que luego ahora son más de 3.000. Y entonces vieron pues, como la posibilidad, ¿no? de atar una cosa, bueno, de presentar Fenómeno Fotolibro y a la vez de presentar mis libros ahí. Y bueno, de seguir con esa línea, ¿no? Y bueno, para mí fue muy importante porque bueno, se hizo la exposición no tan amplia como en Barcelona, pero sí que estuvo bueno, muy bien. Y además había una torre de 4 metros con mis libros en la exposición, que eso bueno, fue emocionante para mí. Entonces, bueno, pues después de la exposición se fueron todos mis libros a la biblioteca y era importante que, bueno, que estuviesen accesibles, en el sentido que no se paga entrada al museo para acceder a la biblioteca, no hace falta tener tarjeta de la biblioteca, puede ir cualquiera y tiene acceso allí a los libros, ¿no? A todos los libros, algunos están cerrados con llave, pero se abren, ¿no? O sea que, bueno, todos se pueden manipular, Sí, ¿no? ahí lo que está la labor de la biblioteca, que debemos constantemente contar Sí, que está, porque no es suficiente con existir, sino que es que además hay que contarlo, y de maneras muy distintas, dando el mensaje y por vías muy distintas, porque la gente somos receptivos a cosas, a mensajes vehiculados de una manera muy distinta. Hay el que te atiende a la historia de Twitter, de Instagram, hay el que se lo estás contando en una visita, hay el que... entonces sí, hay que no cansarse de contarlo. Lo que no se conoce no se aprecia, ¿no? Sí, yo quería que estuviese muy viva y que se pudiese conocer la colección, ¿no? Claro. Por eso también tenemos un programa no tan elaborado como el Reina, ya quisiéramos, ¿no? Pero actividades ligadas a la colección, bueno... Se está hecho con pocas personas apasionadas. Por eso, Pasa con nombres muy poéticos. Sí, pues eso, ¿no?
Bueno, hay un programa bueno, Espe Pons ha estado recientemente, ¿no? Bueno, presentaciones de libros, talleres, pues bueno, de manera más o menos modesta. Siempre quisiéramos hacer más. Yo soy un poco enredadora en eso. En San Telmo, ¿no? Pues bueno, San Telmo es un museo de muchas cosas, en fin, tiene una parte de bellas artes, de pintura también, ¿no? Entonces es, bueno, pues es difícil un poco atar todo eso y todos queremos, ¿no? Pues hacer más un poco con nuestra parte, ¿no? Pero sí que se están haciendo cosas y bueno, pues a ver. Sí, a mí hay Sí. otra cosa del fotolibro que a lo mejor no es tan evidente, pero es la sociabilización que provoca, ¿no? Sí, Y es sí. esto lo que estamos hablando, y el hecho de que estemos hoy aquí pues, hablando de todo esto, Sí, sí, tiene sí, un sí, componente que hay algo ahí que hace que se Sí. produzcan cosas en torno a Hombre, y tiene mucho los sentido. libros. Dices que es un museo de historia vasca, que quizá está separado, pero no, porque luego el fotolibro es pura Sí. sociedad, ¿no? Es puro... Entonces creo que hay También, por muchos, supuesto, ¿no? Hay, muchos bueno, cruces posibles, ¿no? también se han empezado a integrar también, ¿no? En algunas exposiciones, pues Claro. fotolibros también, ¿no? Hacer que dialogue la que dialogue, colección sí. con el... Todo eso yo creo que hay que seguir en ese sentido, pero que dialogue cada vez más, ¿no? Porque, a ver, el fotolibro es, bueno, sobre todo contemporáneo, digamos, como es el de la colección, es totalmente una visión del mundo actual, ¿no? Entonces, bueno. Y hablando de Twitter, Instagram, todas estas cosas, la digitalización de todos estos archivos, ¿cómo se lleva, cómo se desarrolla, se hace, no se hace? Una cosa es la catalogación, entiendo, y otra cosa es la digitalización. Sí, la catalogación fundamental y esa clasificación, ese etiquetado que al final es una herramienta, ¿no? Aunque a veces pueda producir cierto repelús, ¿no? Ser etiquetado o cierta reacción es necesaria para ser una herramienta para encontrar, para poder encontrar las cosas, ¿no? No para categorizar y que nos salgan de esos grupos en los que lo metemos. La digitalización es una vía, lo que pasa que sí que es verdad que en el contexto del arte contemporáneo nos damos de bruces con la propiedad intelectual. De hecho, nosotros en el Reina llevamos trabajando un tiempo en el proyecto de una biblioteca digital transversal de todas las colecciones digitales de Reina. Todavía no ha salido a producción porque, bueno, una de las dificultades que tiene en el contexto libro o en el contexto obra de arte es aclarar lo que te puede permitir la propiedad intelectual, ¿no? Y la institución cultural tiene como misión permitir el acceso a las colecciones, pero a veces esa traba o ese aliado que a veces tiene el artista también puede ser una traba para que la institución cultural acerque las colecciones al resto. Entonces nosotros estamos ahora en una fase de negociación bastante positiva con representantes como Cedro o como Vegap, para que se nos permita instaurar unas líneas de digitalización, entre ellas estarán fotolibros, pero también libros de artista, documentos, archivos, y al menos se puedan consultar dentro de la red del museo y establecer una red, una plataforma de investigación, porque luego además la potencia que tiene esto que estamos muy acostumbrados en los PDFs, la búsqueda de texto completo, estos fotolibros, si de repente logras hacer búsquedas a texto completo entre todas esas colecciones maravillosas que se ponen en pie, bien a través de la institución, bien a través de los coleccionistas, las vías que salen de ahí, los spin-off que pueden salir de ahí, pueden ser maravillosos, ¿no? Pero sí, no es fácil en un contexto de arte contemporáneo y propiedad intelectual. Hay muchos entidades de gestión con las que hay que hablar para que la institución cultural pueda hacer lo que está en su vocación, que es abrir las colecciones, ¿no? Y lo digital es una de las vías. Yo recuerdo que unos colegas montaron una página que se llamaba Have a Nice Book. Sí, yo sigo. Y yo sigo, Salva, Elaya también está muy metida, y acabaron cerrándola porque me contaron a mí. El señor Alex Oz les escribió diciendo que qué hacían subiendo sus libros completos en vídeo. Claro. Y empezaron a ver que había gente gente con mucho peso dentro del mundo del fotolibro que les podía generar problemas Claro, a nivel legal. Claro, hay Y que era, gestionar era una eso. alternativa, o sea, era una propuesta muy interesante que, bueno, pues, ahí es delicado todo este tema. Es delicado, de la sí, es que, digitalización. bueno... Pero bueno, hay vías. Lo que pasa, yo creo que por eso
es tan clave esa alianza, ¿no? Entre el coleccionista y además el coleccionista adquirís una responsabilidad cuando ya montáis la colección de precisamente esa necesidad que tú tuviste, ¿no? De dar acceso y el pasar a la institución, responsabilidad que luego pasa a la institución, ¿no? De catalogar, de dar acceso y de encontrar vías de apertura pues, a través de esta digitalización, y si hay que poner en marcha acuerdos con las entidades de gestión, pues bueno, creo que es más fácil vehicularlo a través de una institución, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, que somos dos piezas que creo que encajan a la perfección, porque no es un mundo fácil. El mundo de la digitalización en este contexto no es fácil, pero es posible. Sí. Recuerdo que Martin Parr dijo que una parte de lo complicado del acuerdo que había sido con la Tate era la propia digitalización de sus libros. O sea, que vamos, que había sido una negociación... sí, porque es que la legislación sí permite a las instituciones culturales hacer digitalizaciones por temas de conservación, pero digitalizar para tener guardado en un servidor y que luego ese archivo en unos años no se pueda consultar no sirve para nada. Tienen que ser esfuerzos de inversión que luego se rentabilicen, y rentabilizarse significa que la gente pueda acceder y pueda, de nuevo, conocerlo, y una vez que lo conozca lo va a poder querer, y una sociedad que quiere aquello que posee directa o indirectamente revertir en políticas culturales más potentes que a veces estamos un poco faltos, ¿no? Y hablando de conservación, ¿cómo se plantea el futuro de todos estos archivos o de todas estas bibliotecas? Pues nosotros ya tenemos un problema de sitio. Entonces, no sé, efectivamente, la biblioteca de San Telmo no es muy grande y ya hay muchos libros en cajas, que parece mi casa ya, casi, ¿no? Porque hay una de las cajas, ¿no? Y pilas de libros. Entonces, bueno, a ver, en Reina tiene mucho más sitio, pero también... Bueno, no, pero es un mal compartido. Pregunta en bibliotecario cuáles son sus peores pesadillas, y una es el espacio de los depósitos. Y luego, en el contexto digital, ese problema de espacio de los depósitos, que parece, o que en un primer momento, cuando las bibliotecas o los museos se lanzaron a digitalizar, ¿no? Una euforia en los años 90, se pensaron que era la panacea y no se dieron cuenta que el problema del espacio en los depósitos se transforma en espacio de servidores. Ahí de repente empezamos a hablar, en vez de metros lineales, en terabytes, gigabytes, megabytes, y en hablar también en otros temas en los que tienen que coincidir perfiles muy distintos, informáticos, bibliotecarios, que es el tema de la preservación digital. Yo pongo la mano en el fuego más por estas colecciones de papel, ¿no? Ahí están los incunables, los pergaminos, que han demostrado su perdurabilidad, la fotografía, la película cinematográfica menos, pero aquí todavía no han pasado 50 años. Yo creo que fue en el 54, la primera imagen que escaneó, no recuerdo ahora el nombre, pero escaneó la foto con un escáner prototipo, la foto de su hijo de 3 años, y fue en el 54. Pues es que apenas tenemos estos 70 años, a lo mejor, que siempre se me olvida que estamos en el 2020, no en el 2000, 70 años, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Entonces, digitalizar no es preservar, almacenar en servidores no es preservar, hay que hacer mucho más. Hay que hacer en los depósitos los disquetes, humedad y temperatura controladas, acceso controlado, está asegurada la conservación. En la parte digital son muchas cosas. A quien no se le ha estropeado un pen o ese CD, que levante la mano y ordenadores tenéis que tengan unidad de CD o de DVD. Ya se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? Y la digitalización nos enfrenta a esa obsolescencia tecnológica a la que nos está enfrentando continuamente el mercado. Y eso es uno de los nuevos retos de lo digital, y no debe tomarse a la ligera, ¿no? Porque lo digital nos da mucha versatilidad, mucha presencia, mucha accesibilidad, pero es asumir además otro compromiso en paralelo, ¿no? y de inversión de por vida, ¿no? Como mantener nuestros depósitos con su humedad y su temperatura, en fin, son otros retos. Viva el papel. Viva el papel. A ver, los dos creo que tienen sus bondades, sí, pero vamos, yo sí. creo que el papel debe permanecer.
Claro, esta era Está la claro. pregunta trampa al final era como, ¿tiene sentido seguir haciendo libros y coleccionándolos en la época de los NFTs? Yo no tengo duda que sí, Sí, ¿por que qué? tiene sentido. Primero también por un tema también de sostenibilidad ecológica. Creo que además luego todo lo que es muy tecnológico pasa por picos muy fuertes, son momentos que se asocian mucho a modas, quizá, muy pasajeras, ¿no? Antes se hablaba de las bibliotecas interactivas, del libro, de las bibliotecas digitales, con esos libros que pasaban la página e intentaban imitar siempre el libro en papel. Pero al final el papel lo aguanta todo. Son modas que se han ido, que han tenido poco tiempo, se han ido sustituyendo y el papel ha seguido ahí mirando. Y va a Y salir bueno, el e-photobook, ¿no? Yo recuerdo que hubo, no sé si 2 o 3, que yo, bueno, bueno, ¿no? En digital, en esto que podías leer, ¿no? Marote me parece que hizo uno, ¿Ah, sí? Salvi Sale, Danés, es verdad, ahora me acuerdo, sí, sí, hubo sí. como 2 o Había 3 como intentos, una ¿no? cosa Eso, de interactiva hacer donde podías navegar por dentro de la aplicaciones, web y era como una y narrativa... yo creo que eso, claro, es bueno, que no ha prosperado imagínate nada. Flash Player, webs, videoarte súper moderno en Flash Player. Ahora no hay Dios que abra un Flash Que maneja un Player. Flash Player a día de hoy. Entonces, claro, es que se plantean problemas que no sabemos resolver y que como están sometidas a un mercado que necesita crearnos nuevas necesidades y nuevas maneras, va a ser difícil buscarle perdurabilidad a eso. El papel estamos seguros de ellos. Los NFTs, no. Okay. A lo mejor me equivoco y dentro de unos años estoy No, yo creo borrando que, el vídeo. Sí, hablábamos antes también que de las cuevas de Atapuerca, lo que vemos ahora en los museos, no hay tanta diferencia, ¿no? Es decir, que han pasado millones de años y al final hay formatos, hay formas de expresarse que son universales y que han demostrado que es la forma óptima que Dejas permanece. una huella real en un soporte, ¿no? Exacto. Bueno, puede No ser significa que no se puedan sumar una más tipos No, de claro. soportes o más cosas, sino que Claro, ya claro, Sí, claro. no aparezcan deben nuevos negarse, formatos. ¿no? Yo creo que Sí, no sí, deben sí, sí. negarse el Ahí uno al está. otro, No, deben por supuesto, coexistir. no. Y el problema al que se enfrenta lo tecnológico es que tiene una fugacidad brutal y que no sabemos a qué problemas se puede enfrentar en 2, 3 años. No lo sabemos. ¿Algo más que añadir? Yo sí puedo añadir Sí, a tal. favor de San Telmo, que igual he dicho, bueno, que hay veces que es complicada, ¿no? Adaptarse, pero bueno, para mí por lo menos están haciendo un esfuerzo grande de visibilidad, ¿no? Y con esta colección, bueno, pues darla más a conocer. Vamos a tener una exposición, estoy haciendo un poco de propaganda aquí, este verano sobre la colección, ¿no? Y justamente para atraer a un público un poquito distinto del al final del mundo un poco endogámico, que es el de los lectores de fotolibros, ¿no? Bueno, va a ser una parte pequeña de la colección, pero digamos que tiene, bueno, enseñar las relaciones con cine, literatura y música dentro del fotolibro, y visto por autores, cineastas o músicos vascos en este contexto, porque es un museo vasco, ¿no? Y yo espero que atraiga un público un poco distinto, ¿no? Por lo menos son autores conocidos, cineastas conocidos y músicos conocidos dentro del País Vasco. Entonces, igual, a través de ese bies, un poquito, por lo menos, enseñar las conexiones, ¿no? Que tiene el fotolibro y siempre agrandar un poco el público, ¿no? Eso, dar Eso más, es clave. dar más a conocer, Yo creo que eso es ¿no? clave porque Sí, yo sí, creo sí, que los sí, que sí. estamos aquí todos amamos el fotolibro, Estamos todos de amamos el acuerdo. libro, Sí, estamos sí, de sí, acuerdo. sí, sí, sí. El reto está fuera, ¿no? Sí, Y el sí, por sí, qué se tienen que sentir excluidos los que no saben, ¿no? O no se atreven a preguntar sobre Sí, qué es el sí, fotolibro, sí, ¿no? sí, Yo creo sí. que eso hay que desterrarlo porque en ello va la supervivencia No, del y- fotolibro, de las instituciones, los Sí, coleccionistas. sí, O sí, sea, sí, sí. creo Y que precisamente la fotografía, ¿no? Que es un lenguaje que se supone que todo el mundo, y más a día de hoy, ¿no? Que tenemos, están las herramientas al alcance de la mano de todo el mundo y es un lenguaje que estamos utilizando constantemente. Otra cosa es con qué conciencia, con qué profundidad
pero sí es cierto que bueno, tendría que ser accesible es accesible a todo el mundo. Sí, La sí, cosa sí, es sí, que sí. lo conozcan y que lean toda la profundidad que nos gustaría que leyesen en nuestros trabajos y en lo que hacemos. Que vean todas las posibilidades que hay, ¿no? Bueno, no sé, Bueno, pues dar la la oportunidad, riqueza, ¿no? esto, sí. A que surgen esas otras miradas y que, bueno, dar la oportunidad y solo si intentas lo que estáis intentando vosotros o con una sesión también que hiciste de Photobook Jockey, ¿no? Como Sí, bueno, maravillosa de fotografía sí, japonesa sí, con Juan Cires, Cires. sí. O sea, todas esas Sí, son sí, sí, claves, sí, sí, eso sí. ahí es lo que son la clave. Sí. Yo creo que hay muchas maneras de enseñarlo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos, seguiremos dando la lata, como digo yo. Como debe ser. Muy bien, pues no sé, creo que más o menos hemos tocado todos los puntos que teníamos encima de la mesa o que nos apetecía hablar y creo que es el momento de que participéis y de que les preguntéis o nos preguntéis las dudas que puedan surgir o las inquietudes que tengáis con respecto a todo este tema. Tenemos un micro por ahí, me parece. Aquí hay dos, aquí hay otro micro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí hay una pregunta. Ahí, ya está. Gracias. Sí, ya sé, vale. No, yo sobre el tema que se ha hablado de que, vale, no de etiquetar o clasificar, ¿no? Como que sois dos perfiles muy distintos, ¿no? Inicialmente uno en museo, ¿no? Como que clasifica o etiqueta de una forma, ¿no? Y Gabriela, realmente tengo mucha curiosidad si tú en algún momento, ¿cuándo empezaste tú como a etiquetar o qué tipo de etiquetas? Porque no sé, yo me imagino que igual son como etiquetas más íntimas, más tuyas, ¿no? De cómo puedes llegar a clasificar, que es muy distinto de un museo, ¿no? Que quizá busca un punto más universal. O no sé, o si este tipo de clasificación se te ha como respetado, o no sé. No, bueno, en el museo están por orden alfabético de autor, como tiene que ser en un museo, eso es lo que me han dicho y yo lo reconozco, ¿no? En casa estaban, bueno, por una parte por zonas geográficas y otra parte al final, porque la zona geográfica, pues bueno, dura un tiempo, pero al final se desborda, ¿no? Por zonas emocionales, yo diría, por temas, ¿no? Más es como encontraba los libros. Yo me pasaba mucho tiempo buscándolos, la verdad, porque en eso soy un poco caótica y se desbordaba, ¿no? Entonces, bueno, en un museo tiene que haber un orden, lo entiendo perfectamente, ¿no? Ahí los bibliotecarios tenemos una frase, un libro mal colocado es un libro perdido. Claro, no, Izaskun, que no ha podido venir, diría eso, ¿no? Siempre dice, cuando alguien saca un libro, dejarlo en la mesa que ya lo recojo yo, porque al final siempre lo meten un poquito más allí y no se encuentra, ¿no? La clasificación me hace gracia, siempre me acuerdo de Jorge Luis Borges y de la clasificación de animales, esos animales embalsamados, animales que pertenecen al emperador, animales que se pueden pintar con el pincel de camello. Es que llega un momento que a veces también las clasificaciones pueden ser muy sangrientas y no servir nada, ¿no? Entonces también hay que, yo creo que llegar a un equilibrio. Básicamente, pues nosotros es quizá eso, pues una herramienta muy utilitaria para asegurar que las cosas encuentran su, ¿no? Y nuevamente hacer un puente. Y por curiosidad, en esta clasificación geográfica, ¿dónde había más volumen? ¿O en qué zona del mundo se generaba más volumen de...? Bueno, la zona de Japón estaba bastante nutrida, sí. La zona de España también, debo reconocer que... Por proximidad. El otro día alguien me preguntó qué porcentaje había de libros españoles. La verdad que no lo sé bien, pero sí, yo creo que es la mayoría, vamos, porque, bueno, por conocimiento, ¿no? Y al final esto me ha permitido conocer a muchísimas cosas, a muchísima gente, muchos autores, ¿no? Yo era una persona muy tímida, sigo siendo todavía, aunque un poco menos, ¿no? Y esto también me ha dado muchísimo en ese sentido, ¿no? Igual ya no sé de qué ¿Cómo investigas? O sea, ¿cómo te nutrías para conocer estos autores o para ir
sacando libros, ¿dónde era tu...? Buscando para comprar, ¿quieres decir? Sí. Bueno, horas y horas de internet principalmente, claro, o de buscar en libros sobre libros, sobre fotolibros, ¿no? Que el libro sobre fotolibros es un género en sí muy interesante también, ¿no? Yo tengo la sensación de que las redes sociales nos han ayudado bastante, ¿no? Muchísimo, También esto. muchísimo. Para mí ha sido, bueno, una ventana de repente, claro. Vas descubriendo un autor o una editorial y ya tienes ahí, bueno, un mundo que se abre también, ¿no? Hay un libro que me parece muy interesante de Tiffany Jones, de Overlaps, que se llama ¿cómo es? The Photobook Market Dynamics. Sí, Y entonces sí, ella sí, hace sí. como un estudio, o sea, es como una tesis doctoral, casi estadísticamente, que se me olvida decir que ella es veterinaria, yo soy biólogo, entonces el tema números nos gusta. Estadísticamente, entonces hace toda una investigación, contratando con editoriales, o sea, autoedición, y busca las formas de venta a nivel estadístico, cuáles son las más eficientes. Y la promoción por parte de quien ha hecho el libro y las redes sociales siempre son las que están por encima. Incluso en una propia editorial se consigue vender más libros a través de quien ha hecho el libro que no de las redes de... O sea, quien tiene más empuje de venta, y me parece un detalle como muy, muy interesante para la gente que hacemos autoedición, sobre todo. Yo también, a ver, conozco ya unos cuantos coleccionistas, somos más o menos amigos, ¿no? Entonces también nos nutrimos unos de otros, ¿no? De repente uno te dice, este libro está muy bien, ¿qué te parece? Y al final, pues, bueno, vas descubriendo más cosas, ¿no? En fin, es una manera de descubrir más. ¿Más preguntas? Yo quería ahondar un poquito con lo que preguntaba Carol, de esta clasificación, Gabriela, que haces desde las zonas emocionales. ¿Cuál es? Bueno, sí, es una manera bonita de decirlo, ¿no? Pero, bueno, no sé, hay temas, bueno, antes se ha hablado del diario íntimo, o del road movie, un poco no sé, del viaje también, ¿no? Temas un poco bueno, que tienen que ver con la mujer, también es una de las, digamos, de los temas que me interesan mucho, ¿no? No solo, mis intereses han ido también, bueno, no sé, yendo cada vez más ampliándose, ¿no? Zonas emocionales, yo sí lo digo un poco, pues, por, no sé, ¿no? Cosas que me interesan, ¿no? Temas, bueno, últimamente, pues el tema de migración, en fin, también, no sé, hay momentos que sí, que de repente compro 3 o 4 libros sobre un tema, ¿no? Porque, bueno, empiezas a buscar, o un autor te lleva a otro, y eso es lo que llamo yo, pues, zonas emocionales, vamos. Ahí hay una pregunta. Pues nosotros, por ejemplo, a través de la biblioteca, que como hemos dicho, nuestros aliados para que la colección crezca son bien el canje o bien la donación. Tenemos un correo de donaciones, donaciones.biblioteca, y tenemos como unas pautas de cuáles son, de manera muy amplia, las líneas que coincidirían. Y es ponerse en contacto con nosotros, es mirar a ver si está en catálogo, y es estudiar a ver si... Eso si lo quieres en donación. Luego también hay opciones de compra, y todo depende del momento en que... anual. Explícalo bien. O sea, que esto nos interesa a la gente que nos va el pan en esto. Es que, vamos, la verdad que nos gustaría tener, yo lo que comentaba, nosotros estamos haciendo el ejercicio de
teoría estupendo de poner negro sobre blanco la política de desarrollo de colección y es como un ideal, es como un sueño, ¿no? Es la carta de los Reyes Magos, pero luego hay una realidad que es un presupuesto no muy amplio y que tiene que distribuirse pues, entre las novedades, entre las suscripciones de revistas, entre los hits, las piezas fundamentales a lo mejor que apoyan discurso narrativo y las desideratas que a veces te llegan pues, del propio personal de museo, pues a lo mejor los departamentos de exposiciones, según el programa de exposición en que vayan teniendo, pues necesitan documentación para, ¿no? Para poner en pie el discurso de una exposición o la colección permanente que en el Museo Reina Sofía tiene de todo menos de permanente, ¿no? Porque estamos en continuo movimiento, es muy dinámico. Entonces ahí estamos abiertos, pues desde el investigador a esas líneas muy generales que están en la página web para el tema de donaciones y es ponerse en contacto a través de estas vías, ¿no? Si ya es a nivel de obra, pues eso con el departamento de colecciones y dependerá de las previsiones que haya para cada año. Pero hay como Varía. unos criterios, podríamos pensar de criterios objetivos a la hora de adquirir ya o sea, no es una donación, es decir, porque hablamos de lo emocional, por ejemplo, en el caso de Gabriela y tal, pero podríamos pensar que hay como unos criterios objetivos, como o sea, buscamos este tipo de trabajo o Son muy amplios, o sea, nosotros es muy amplio en el sentido que es arte contemporáneo, con ese marco temporal que nos hizo la separación entre Prado y Reina Sofía, ¿no? Esa fecha simbólica del nacimiento de Picasso y que a veces baila para un lado y para otro, que no lo tengamos ya, porque no nos haya llegado por otra vía, porque tenemos muchas otras vías en las que puede llegar, bien una donación, bien un canje, bien porque se haya adquirido por otra, y básicamente que tiempo y oportunidad, espacio-tiempo. Espacio-tiempo, No que coincidan, pero bueno, es ponerse en contacto con nosotros y verlo. Nos encantaría realmente muchas de las propuestas aceptarlas todas. Lo que pasa que, bueno, pues hay a veces que tener la difícil tarea de elegir, ¿no? Entonces a veces también tienes un presupuesto fijo y si se te acerca una colección, por ejemplo, tenemos pendiente quizá una persona que se nos ha acercado con una colección de fanzines, con lo difícil que es eso, montar una colección de fanzines en el momento en que se estaba teniendo lugar, ¿no? De los años 80, 90, claro. Pues frente a eso, o a lo mejor, una obra que sea más de novedad, que sea más fácil de localizar, pues tenemos que priorizar. Ojo que lo de la novedad es también un arma de doble filo, porque lo que ocurre mucho, y somos testigos todos en la edición de arte contemporáneo, es que lo que hoy, a día de hoy, es una edición relativamente accesible, comprable, enseguida se convierten en obras descatalogadas y los precios pues empiezan a subir. Entonces, bueno, es estar en el tiempo, en el momento adecuado y ponerse en contacto con las vías que ponemos y estamos a vuestra disposición. Y que nos encantaría decir que sí a muchas cosas que a veces no podemos decir a todas, pero te animo a que te pongas en contacto con las vías que ponemos. Me escribes. Ella es más fácil, ¿ves? Pero bueno, tenemos vías, tenemos mail, escríbenos. Los criterios de San Telmo son los míos, Claro. en ese sentido. Yo, bueno, tengo esa suerte, esa libertad, ¿no? Por supuesto, lo que compro yo y lo que compra San Telmo, me dicen, si te parece bien, pues lo compramos. Entonces, a ver, dentro de una limitación económica, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, nosotros Pero, tenemos eso, bueno, o la donación, biblioteca.donaciones o biblioteca.adquisiciones. Depende de la vía que se quiera, pues... Hasta ver. Pero lo del extranjero... ¿Donaciones o adquisiciones? ¿Cuánto valoras tu trabajo? Eso no, hombre, no es eso. En fin. Y luego, por curiosidad, Gabriela, ¿puedes comprar más de un ejemplar de un mismo libro? Bueno, me ha ocurrido algunas veces, sí. Me ha ocurrido algunas veces no queriendo, A ver, porque ¿cómo es se me eso? había olvidado o me Pues no había están despistado. clasificados. Y luego algunas veces me ha pasado comprar uno para guardar yo en casa y el otro en Santiago también. Ah, vale, claro. También me para ha pasado tener esto, sí. un backup. Eso, ya en pocos casos, pero...
Nosotros tenemos duplicados, de hecho hay una política de que precisamente las colecciones más especiales nos conviene tener duplicados, porque una es el que se da a lo mejor en sala de lectura, otras veces a veces te lo piden para un préstamo a una exposición o para exponer frente a la colección permanente, entonces no es nada descabellado tener duplicados. O sea, igual puedes entrar por donaciones y por adquisiciones. Ah. Y quizá. ¿Alguna pregunta? Bueno, le quería preguntar a Gabriela, pero ya ha respondido en parte. Sé que siempre te has, o sea, lo que acabas de decir, te has movido por intereses, por emociones y has ido ampliando la colección. Y ahora en San Telmo han cogido el relevo para adquirir de alguna manera, ¿tienen un criterio para ampliar esta colección o simplemente es lo que acabas de decir, según tu criterio, Bueno, o sí. tienen otros y quieren para completar tu colección? Sí, bueno, primero, al ser un museo de la sociedad vasca, por supuesto, si son autores vascos y autoras vascas, todavía mejor, ¿no? Entonces, que yo también soy consciente y eso es mi interés también, ¿no? Así que ese sería el primer criterio. Luego, bueno, a ver, yo hablo mucho con la bibliotecaria, entonces si hay, o incluso algún tema que va a haber una exposición o así, Claro. pues, bueno, si me entero de algún libro que puede ser interesante, se busca entonces, ¿no? Pero, bueno, fuera de eso, pues es un poco, sí, a ver, lo que me parece más o menos a mí. O sea, no sé si la pregunta va por ahí, pero Ya. hay... Voilà. Que tú Sí, coordinas bajo tu buena, criterio. Buena pregunta. Hay un presupuesto que hay que ampliar claramente. Es uno de los, retos que hay que hacer, ¿no? Hay un presupuesto pequeño que hay que ampliar. Bueno, yo aquí lo digo, me oirán. Y bueno. lo gestionas tú, o sea, tú tienes la libertad para decidir, o sea, eres la persona que... Sí, yo, bueno, a ver, cuando veo que hay libros que salen y en ese momento yo no los puedo comprar, pues hablo con Izaskun, ¿no? Con la bibliotecaria y los pedimos, sí. A ver, dentro del presupuesto, ¿no? A ver, y siendo razonables, vamos a ver, hay unos libros muy caros que a mí también me encantaría tener, pero no se puede todo, ¿no? Entonces, bueno, he hecho locuras, ahora ya no puedo hacer tantas. Me gustaría poder hacer más, pero bueno. Nosotros, bueno, aunque la pregunta no iba para mí, pero o sea, sobre todo también fuera de bromas, lo que más, las líneas de crecimiento de la colección de fotolibro Reina Sofía, pues son artistas españoles y Latinoamérica también mucho, y ahí estamos teniendo mucho también el aliado de la Fundación Museo Reina Sofía, que activamente desde 2017 nos está apoyando con adquisiciones, ¿no? de unos fotolibros que es difícil, ¿no? A veces de encontrar por esas tiradas cortas, difícil porque tienen también factores de conservación en los países de edición complicados, situaciones políticas en las que han nacido que hace que hayan quedado pocos ejemplares. Y bueno, sí, y fotolibro español sobre todo, aunque luego, como bien dices, luego hay esas excepciones, ¿no? Esos spin-off y que pueden apoyar discursos comisariales y pueden ser en un contexto internacional también. Pero son las dos líneas así más... En la colección hay demasiados pocos libros latinoamericanos. Yo soy muy consciente porque son difíciles son complicados primero de encontrar y con precios encontrar y elevados. de conseguirlos, ¿no? Pero lo que encarece a los latinoamericanos son los algunas portes. veces me mandan algunos, pero... No, mucho también, porque a veces hablas también de obras ya de hace unos años y a lo mejor han surgido, pues eso, en países que han tenido una situación convulsa, han tenido tiradas muy cortas, las condiciones de humedad y temperatura son muy distintas, a que hay más estabilidad, entonces es difícil que te lleguen en buenas condiciones, porque eso sí, una de las cosas que nosotros pedimos es que los libros que entren a la colección tengan una buena condición, ¿no? Para que resistan el tiempo y tal, sí. ¿Más preguntas? Hola, yo era una pregunta para Graciela, era para, tú como coleccionista, ¿qué recomendarías y motivaras al coleccionista joven para que
de aquí a unos años todos estos libros que ahora están en el comercio, están en la librería, puedan luego llegar a una biblioteca, libros que descatalogados, libros que muchos te gustarían guardar y se pierden. Entonces tú como coleccionista, ¿qué recomendarías al joven coleccionista para motivarlos para que de aquí 50 años pues, todos estos libros que salen ahora vuelvan a tener esa importancia que han tenido hasta ahora? Bueno, yo no sé dentro de 50 años lo que va a pasar, ¿no? Pero es que si estos libros que tú has estado, has estado guardando, salvaguardando esta obra de ese autor, por el autor, el fotógrafo, por la encuadernación, el papel, que bien decías, gracias a ti y a muchos coleccionistas se han salvado. Por eso yo lo que es motivar al joven coleccionista para que no todo es digitalización, ¿no? que es el libro, el papel, ¿no? Y entonces yo creo que se ha de motivar, incentivar a que el coleccionista joven, o que nazca, ¿no? que nazca y que se ayude o se promueva o que se le dé un poco de... que luego de aquí 20 años tendrás una colección que podrás lucir, enseñar y que gracias a todos vosotros muchos de esos libros no los tendríamos. Gracias. Bueno, que siga primero sus intereses, que compre libros que le gustan y que le interesan, vamos. Al final lo de reunir una colección es por pasión, entonces, yo probablemente bastantes libros de la colección igual dentro de 50 años pues no tienen ese valor que yo les daba cuando lo compré, pero bueno, son el reflejo también de mi gusto y de mi manera de ver, ¿no? Ahora mismo tengo bastantes amigos coleccionistas que no saben qué hacer con sus libros, que me dicen que les gustaría encontrar un sistema como el mío. Entonces yo reconozco que he tenido suerte y bueno, que no es fácil igual, ¿no? Poder dejar una colección en una institución pública, en un museo, ¿no? Ojalá se haga más, no sé. Es clave, yo creo que, o sea, yo personalmente recomendaciones que hago es que sean colecciones con un sentido, ¿no? Que tengan un rumbo claro. A veces ese rumbo claro se encuentra, ¿no? A veces estábamos hablando que te encontró a ti al final el estar haciendo una colección fotolibro, que ser consciente de esa unicidad, ir elaborando esa unicidad y luego ser consciente de que se asume una responsabilidad muy grande una vez que has puesto en pie una colección, que no se disgregue. Eso es crucial. Claro. Porque si no, ¿para qué ha sido ese esfuerzo brutal de poner en pie esa colección? La clave de una colección es que no se disgregue. Y muchas veces eso puede ser la solución. Una institución, o yo creo que lo mejor, está mal que yo lo diga o no, porque creo en lo público y creo que las cosas deben de llegar al pueblo, por así decir. Y ahí la vía es una institución pública. Entonces, o puede haber muchas vías, pero fundamental, yo creo que unicidad, o sea, sentido verle un sentido a esa colección, no coleccionar por coleccionar y que no se disgregue, porque en el momento que montas una colección estás asumiendo una responsabilidad y un esfuerzo y una inversión, y sería una pena que se perdiera. Hay un tema económico también, ¿no? Estos de ceder una colección. Hay personas que quieren... No quiero decir vender, nunca... ¿no? Claro, sí. Claro, sí, no, vender, ¿no? Entonces, pues, bueno, efectivamente... porque ese tema... es un... yo decía que la definición de colección, te vas a la RAE y es muy monda y lurenda, pero es que no reconoce el homenaje que se le debe a un coleccionista, ¿no? Es que están reconstruyendo la historia de alguna manera, y aunque sea en el fotolibro parece una historia muy inmediata, es que dentro de 50 años es la historia de lo que está ocurriendo ahora. Entonces están construyendo historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Rey, soy de Buenos Aires, Argentina.
y la verdad es que estoy conmovida por estar presente en esta posibilidad, ¿no?, que maravillosa que Ars Libris provocó, que es poder escuchar a una coleccionista, poder escuchar a la directora de una biblioteca, de un museo, poder escucharte a vos como editor, porque no es fácil el mundo del libro arte, del fotolibro, para quienes lo transitamos hace tantos años, y hoy estar acá sentada, escucharlos a ustedes y escuchar estas historias que, bueno, que seguramente compartimos, pero no nos conocíamos hace mucho tiempo, da mucha alegría y da mucha esperanza de que el libro ocupe un lugar importante como lo merece en el mundo del arte contemporáneo. Como argentina me ofrezco a traerles los libros que necesiten desde allá. Bueno, la verdad Encantados. es que tengo la suerte de que varios libros que tienen mi curaduría están en la biblioteca del Museo Reina Sofía, que son libros de conceptuales argentinos, y tuve la suerte de compartir durante 20 años casi la carrera de Juan Carlos Romero, que es un artista argentino muy importante y con quien hemos trabajado en el libro, artista muy, con mucha fuerza, mucha energía, y sé lo importante que hubiese sido que el archivo de Juan Carlos Romero estuviera en un lugar público. Así que lo que acabas de decir, me tocaste el corazón. Bueno, ya lo decía Gabriela, son contenedores de emociones. Sí, me anoté el nombre, hermoso. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, por alusiones. Yo también creo en lo público, pero creo que hay instituciones privadas también. con vocación Ojo. pública. Ahí está. Muy bien. Sí. También. A ver, yo por lo público entiendo que dejen acceder. Que dejen acceder, que permitan ese milagro de que se mantenga la colección y no se disgregue. Ahí yo, en Madrid y aquí hay instituciones maravillosas, Fundación Juan Marc, que tiene un programa, o sea, que no se me entienda. O sea, yo por público entiendo aquello que se abre al público. Insisto, yo creo en lo público, pero creo que hay instituciones privadas con vocación pública, que es la clave de compartir, ¿no? Ahí está. Incluso muchos coleccionistas privados que nacen con esa vocación de crear colecciones de compartir. Totalmente la pregunta que quería haceros, doble pregunta, era, decías que en el departamento hay departamentos muy diferentes y muy grandes como Reina Sofía. ¿Qué relación hay entre los fotolibros, la colección de fotolibros o la parte de biblioteca y la colección de fotografía? Para nosotros, por ejemplo, en Fotocolectania hay un sueño que no llega nunca, que es tener, además de la biblioteca catalogada y la colección catalogada, relacionadas. Es decir, creo que hay algo muy apasionante que es cómo cuentan los autores su propia obra, y creo que sería una bonita relación. ¿Ya la tenéis, esa relación? No, pero perdona, la segunda pregunta, perdón. ya descanso. Gabriela, ¿sigues coleccionando? ¿Se ha vuelto a llenar la casa? Sí, la casa está llena. Yo sigo, a ver, mucho menos porque, bueno, el punto de vista financiero también es importante, ¿no? Pero sigo, al final, no sé. Me desespero cuando me llegan los newsletters de las editoriales y de los autores, digo, otro más. Este también, Dios mío, sigo, sí. Yo, como hija de bibliófilo, él vendió parte de su colección y se ha seguido. Y la casa se llena de repente ahora de cuadernos japoneses, de tal, o sea, es como muy loco. Sí, yo creo que una vez que empiezas ya no... Es difícil de Es difícil de parar. Sí. La pregunta, ¿ves? Ahora ya estoy yo... Entre la relación entre... Sí, esa es una relación muy interesante a la que somos muy conscientes en esta política de desarrollo que he mencionado muchas veces, perdóname que sea tan aburrida, pero hay unos lindes a veces en arte contemporáneo que son irresolubles y plantean muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, en el documento, ¿dónde empieza la obra de arte y dónde empieza el libro, ¿no? Entonces, tenemos una colaboración muy activa con el Departamento de Colecciones para este tipo de cosas, y en el fotolibro también se produce, y de hecho en colecciones tienen sobre todo maquetas de fotolibros, tienen las fotografías, y en esa línea, cuando tienen estas maquetas, tienen estas fotografías, ellos adquieren un fotolibro y se intenta que la biblioteca tenga otro. Y la relación que tú comentas, muy, muy importante, sería una de las líneas de digitalización que queremos poner en pie para que, una vez esté el proyecto de la digital del Reina, podamos establecer esa relación. O sea, en el momento que tú
catalogas tus fotografías, catalogas tu maqueta, catalogas tu fotolibro, lo digitalizas y tienes el conjunto montado, ¿no? Entonces, y de ahí lo importante de etiquetar, de ser y tener solo lo que te etiquetas de manera coherente y constante, y si al autor lo llamas de la misma manera en los 3 sitios, conseguirás montar ese conjunto, ¿no? y establecer esas relaciones. Esa es una de las obsesiones y de las cosas que queremos solucionar a través del proyecto de la Digital del Reina, esa transversalidad. Y créaseme que lo de la institución pública me refería, estoy totalmente a favor de instituciones como Fotocolectania. No te preocupes, nosotros hacemos nuestro papel también de reivindicarlo, tranquila. Yo creo que es complementario y nos necesitamos. Sí. Una última pregunta. ¿Sí, no? ¿Estamos? No. Ok, bueno, pues yo creo que hemos pasado por todo, hemos hablado bastante y esperemos que hayamos podido, bueno, pues poner blanco sobre negro y haber aclarado un poco pues todo eso, ¿no? En qué consiste el coleccionar libros, fotolibros, para qué y las dinámicas que se establecen. Y gracias por la intervención, Pepe, porque al final creo que lo que queríamos poner muy de manifiesto es eso, ¿no? La relación que se establece entre quien empieza una colección de manera particular y por voluntad, que luego necesita, en algún momento va a llegar a necesitar de una institución pública para que, o privada, con vocación de pública, o privada. Y por eso lo de publicar, ¿no? Para hacerse cargo de ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es sumar y poder pues, seguir generando, ¿no? y que se conserve todo, lo has dicho muy bien, ¿no? Toda esa información que al final es un retrato, nunca mejor dicho, de nuestra época, de nuestro tiempo. O sea que, por nuestra parte, es todo y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.